Bueno, llevo 2 años aplicando las ideas de Joe Dispenza al pie de la letra y estos son los 5 errores que cometí y además cómo corregirlos. Hace 2 años empecé a tomarme estas ideas bastante más en serio de lo que lo venía haciendo y he tenido unos resultados verdaderamente espectaculares que hasta el día de hoy me sorprenden demasiado. Pero no era la primera vez que lo hacía. Es decir, hace 2 años atrás, hacía 10 años que había dejado de aplicar las ideas de la visualización. Casualmente, en esa etapa anterior de mi vida, había tenido enormes resultados. Yo vengo de un barrio muy pobre, nací en calles de tierra, mi gran sueño era viajar en avión, pero a los 25 años estaba encerrado en una fábrica en la cual hacía como 5 años que trabajaba y solamente sabía hacer eso. Había abandonado mis estudios y pensé que me iba a jubilar ahí, pero en ese momento me permití soñar con una realidad diferente. Empecé a aplicar todas estas ideas y empezaron a pasar algunas cosas verdaderamente impresionantes. Cuando me quise acordar, estaba mirando por la ventana de mi avión, estaba llegando al Mar Caribe, en Cancún, y no solamente pude cumplir el sueño de viajar en avión, sino de ir a estos lugares con playas cristalinas tan paradisíacos y además cambiar por completo mi profesión, trabajar como profesional, ir a la universidad, un montón de cosas que hubieran sido imposibles si yo simplemente me hubiese dejado definir por la foto de ese momento. Empecé a aplicar la visualización y eso me permitió proyectar una realidad diferente y tomar acciones diferentes. Hace 2 años, después de 10 años de haber abandonado estas prácticas, volví a hacer exactamente lo mismo en un punto de quiebre en mi vida. Y empezaron a pasar nuevamente cosas muy espectaculares. Conocí a mi mujer en Colombia, empecé a viajar cada 3 meses al Caribe, empecé con mi proyecto de TikTok, que despegó de la noche a la mañana. Empecé mi membresía, que viene creciendo a pasos agigantados y se ha desatado toda esta locura nuevamente y es verdaderamente espectacular. Por eso, quiero compartirte cuáles son estos 5 errores que yo cometí en su momento, que quizás sean los que a vos te están trabando hoy en día para poner en práctica todas estas ideas que son tan, pero tan potentes. Error 1. No tomarme en serio estas prácticas. La verdad es que veía videos, la verdad es que leía los libros, la verdad es que escuchaba algún que otro podcast, pero nunca me lo tomaba verdaderamente en serio. Hacía intentos aislados, de vez en cuando tenía ganas lo hacía, cuando no tenía ganas no lo hacía. Y por eso, evidentemente, esto no te va a funcionar. Vos si vas al gimnasio, no vas a tener resultados hasta que no te comprometas mínimamente. ¿Y cómo corregí esto? Yo miré hacia atrás y dije, esto es lo que a mí más me ha cambiado la vida en el pasado. Entonces, en lugar de que sea algo que yo hago cuando me sobra el tiempo, voy a hacer de esto el eje central de mi vida. Si esto no es tu prioridad absoluta, no te va a funcionar. Y con esto no quiero decir que vos le dediques el 90% del tiempo a esto. No. De hecho, las prácticas y los hábitos que tenés que hacer te toman muy poco tiempo por día. Pero si vos no lo volvés a esto tu prioridad absoluta, no te va a funcionar. 2. Consumir más y más y más información pensando que siempre me faltaba la última herramienta. Leía todos los libros, me miraba todos los videos y siempre estaba en la búsqueda de la última herramienta, el arma secreta para lograr concretar lo que tanto quería. Y oh casualidad, siempre hay una nueva herramienta, siempre hay un nuevo hack, siempre hay un nuevo tip y esto se renueva. Pero lo que me pasaba era que cuando leía cada vez más libros, me daba cuenta que siempre giraban sobre las mismas ideas centrales. Y me di cuenta que pasaba muchísimo más tiempo consumiendo información que practicando. Tenía una especie de parálisis por análisis. Si te pasás más tiempo consumiendo que practicando, nunca vas a tener resultados. ¿Cómo corregí esto? Bueno, agarré una práctica simple y me apegué a ella durante un tiempo suficiente. ¿Qué les recomiendo hacer a ustedes? En lugar de ir a agarrar la última meditación, la última visualización, las meditaciones de 40 minutos, que se sienten 10 minutos todos los días a visualizar durante 21 días. Eso es lo único que tienen que hacer. No te hace falta la última herramienta, no te hace falta el último hack, no te hace falta leer más libros, te hace falta empezar a practicar de una vez, por no decir otra cosa. El problema no es la falta de información, el problema es la falta de ejecución. Error número 3, creer que las cosas llegan solas y no que soy yo el que cambia para poder generarlas. ¿Qué hacía mal? Pensaba, bueno, si visualizo, el universo me va a traer las cosas, se van a manifestar. Por eso no me gusta la palabra manifestación. Entonces, ¿qué hacía? Era una búsqueda pasiva. Simplemente visualizaba por la mañana y me desentendía el resto del día y esperaba que las cosas se acomodaran solas. Y como nada llegaba mágicamente, con el tiempo y muy rápidamente me desilusionaba. Entonces me costaba muchísimo seguir enganchado en esto del desarrollo de estos hábitos y sostener la constancia. ¿Cómo lo corregí? Entendí que la visualización es la herramienta para cambiar tu personalidad. Cuando uno visualiza muy vividamente, imprime una huella en el cerebro y de esa forma
Tu cabeza a lo largo del día se va orientando cada vez más a una posible identidad tuya que llega naturalmente a esos resultados. Los resultados no te llegan solos, te llegan porque vos haces una metamorfosis profunda y te convertís en una identidad que es capaz de alcanzar esos resultados mucho más naturalmente. De repente empezás a actuar diferente, de repente empezás a tomar decisiones diferentes y de repente empezás a notar muchas oportunidades que quizás estaban alrededor tuyo, pero nunca eras capaz de notarla. Y eso se ve a tu cambio de personalidad. Las cosas no te llegan solas, sino que sos vos el que se transforma, muta, hace una metamorfosis a otra personalidad que la genera naturalmente. Error 4. Empezar con meditaciones súper largas de más de 40 minutos, ignorando que yo en el pasado tuve unos resultados espectaculares y no hacía nada de eso. Obviamente a mí me gusta demasiado el autor Joe Dispenza, entonces me bajaba todas las meditaciones guiadas que tiene, pero eran larguísimas y yo decía, bueno, simplemente tengo que ir por este camino y tratar de simplemente forzar el hábito. Y eso me resultó desastroso. Las odiaba, me costaba llevarlas adelante y con el tiempo, evidentemente, lo abandonaba. Y como abandonaba las prácticas, bueno, si vos no haces las visualizaciones, las meditaciones diarias, evidentemente nunca tenés resultados con esto. ¿Qué hice entonces elementalmente para corregir esto? Bueno, me dediqué a solamente visualizar. No hacer meditaciones larguísimas, que estoy flotando en el espacio, que me está tapando el agua, sino simplemente cerrar los ojos y meterme emocionalmente en una escena que implicara mi deseo cumplido. Nada más que eso, durante muchas semanas. Y cuando pude hacer 10 minutos tranquilo, bueno, empecé a cada vez a querer más y más y más. Pero yo no hago meditaciones súper largas, hago meditaciones de 20, 25 minutos, 30 como mucho. Y con eso yo creo que es más que suficiente. Obviamente, idealmente, estaría buenísimo poder hacer 40 minutos de visualización. Pero estoy seguro que muchos de nosotros, sobre todo en la época actual, les resulta demasiado difícil hacer algo tan grande. Y no es necesario. Empezá solamente con 10 minutos de visualización. ¿Y cómo te das cuenta cuando lo haces bien o lo haces mal? Bueno, no depende de la cantidad de tiempo que vos le inviertas. La única medida que vos tenés que tomar para saber si hiciste bien una visualización es que abras los ojos y sientas una especie de desorientación. Es decir, vos te metiste tan inmersivamente en esa escena y te identificaste tanto con esta nueva identidad que de repente cuando abrís los ojos y volvés a tu realidad inmediata, te sorprende. Es como si te hubieses ido de viaje. Eso significa que lo hiciste bien. Y no depende de si lo hiciste 10 minutos o 40 minutos. Hay gente que lo hace 40 minutos, 50 minutos y no logra llegar a esa emoción. Entonces no depende de la cantidad de tiempo, sino de la emoción que vos consigas cuando hagas la visualización. Error 5. Sentarme a visualizar sin definir exactamente cuál era mi intención antes. Simplemente me sentaba a visualizar y bueno, trataba de, en ese momento ver qué me llegaba, ¿no? Cuál era eso que tanto deseaba, cuál era la escena que implicaba mi deseo cumplido, imaginarla en el momento. Y esto funciona muy, muy mal. ¿Por qué? Porque esencialmente cuando vos te sentás a visualizar, lo que tenés que tratar de hacer es enfocar tu mente, enfocarla en algo a lo que vos lo dirijas. En este caso es una escena o una identidad que responden a una intención, ¿no? Por supuesto. Pero si vos no haces esto antes, tu cabeza se va a dispersar. Si vos le pedís a tu cabeza que piense en las posibles escenas mientras estás visualizando, no solamente va a pensar en eso, sino que se va a abrir y va a empezar a pensar en un montón de cosas. En la lista del supermercado, en las cosas que tenés que hacer durante el día, en que tu jefe te escribió a la mañana, en lo que sea. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Sentate, definí exactamente cuál es tu intención, definí una identidad que llegue naturalmente a esa intención y elegí una escena que te surja que implique el deseo cumplido. Y eso es exactamente lo que vos vas a usar en la visualización. Pueden ser varias escenas y las podés ir rotando, ¿no? Pero siempre son 3, 4, 5 a lo sumo y son siempre las mismas. Si te das cuenta, si es la correcta por la emoción que te genera. Entonces, si no tenés claridad, la emoción no va a llegar. Y si no llega la emoción, la visualización no está bien hecha. Yo sé que esto puede parecer un montón de trabajo y sí, sinceramente es desafiante. Hay muchos creadores que dicen, bueno, simplemente te alineas con los astros y todo te va a fluir. Bueno, la realidad es que hay que trabajarlo y hay que trabajarse uno mismo. No es un sacrificio hacerlo, ¿no? Pero evidentemente nos requiere una dedicación y creo que quizás el obstáculo principal es la confusión. Por eso yo me dediqué a hacer estos videos para tratar de llevar bastante más claridad a cómo es ese proceso. Y espero que estos videos te estén ayudando. Pero si vos necesitas más ayuda con esto, quizás quieras chequear el link de mi perfil, que tenés la información de mi membresía a mi comunidad, donde somos un grupo de gente que nos juntamos una vez por semana en reuniones de Zoom, que tenemos un grupo de WhatsApp, que tenemos un montón de contenido exclusivo y ahí vas a encontrar todas las herramientas que necesitas para poder hacer este proceso bien acompañado. Dicho todo esto, espero verte ahí y seguimos con el video.
Recapitulando un poco lo que vimos en el video de hoy. Primero, tenés que hacerlo tu prioridad. Segundo, deja de consumir más información si no aplicás. Tercero, entendé que las cosas no llegan solas. Sos vos el que cambia primero para poder generarlas. 4. Empezá solamente con 10 minutos de visualización y no hagas meditaciones larguísimas si no estás acostumbrado a hacerlas. Y por último, definí siempre antes tu intención, tu posible identidad y las escenas que vas a usar en la visualización y no las decidas en el momento. Espero que este video te haya gustado, que te haya servido. Te invito a suscribirte, a dejarme un like, a compartirlo con alguien que creas que le puede servir o interesar. Y déjame tu comentario a ver qué te pareció. Y si querés profundizar en la puesta en práctica de estas ideas, bueno, ahí tenés el link de mi perfil para chequear la membresía de visualizadores. Nos vemos la próxima.